Hechos de los Apóstoles. Y vamos a recordar un pasaje ahí en la Escritura. Espero que lo recuerdes, que lo tengas todavía presente. Lo vimos hace un tiempo ya cuando estuvimos estudiando el libro de Hechos, ¿recuerdan? Hechos capítulo 2. Aquí en Hechos 2 vemos lo que ocurrió aquel día que conocemos como el día de Pentecostés, después de la muerte del Señor Jesús, después de su resurrección y después de su ascensión también. Estando todos los creyentes reunidos en aquel lugar conocido como el aposento alto, se cumplió la promesa del Señor Jesús, la promesa que les había dicho de que enviaría al Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo y pasó lo que ya conocemos, ¿no? Lo que ya sabemos. Hablaron en otros idiomas, de modo que quienes estaban reunidos en aquella celebración del día de Pentecostés pudieran entender lo que los apóstoles estaban diciendo. Se llenaron de asombro, algunos se maravillaron, algunos más, dice el pasaje, que se burlaron, decían que estaban borrachos, los apóstoles, ¿recuerdan? Y entonces Pedro, dice el pasaje, se pone en pie, y ahí es donde vamos a empezar a leer. Hechos 2, versículo 14. El apóstol Pedro dice, versículo 14: Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: Escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen. Estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Y entonces, en los versículos que vienen, del 17 al 21, Pedro cita al profeta Joel, la profecía que encontramos ahí. No los vamos a leer para economizar el tiempo, vamos a brincarnos al 22. Sigue hablando el apóstol Pedro y dice: Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado, oye esto, y déjame mencionar nada más tantito, lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, estaba ya predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Ese era el plan de Dios. Dice entonces el 23: Su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Recuerden, Pedro está hablando a la multitud de judíos reunidos allá en aquella ocasión y les dice claramente: ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Era el plan de Dios. Ese era el plan de Dios, pero el plan de Dios se llevó a cabo por medio de la traición de todos esos judíos. 24. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Y vamos a brincarnos al 32 ahora. Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Y brincamos al 36, por favor. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. 37. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y nos brincamos al 41. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total.
Ahí está. Fueron bautizados, dice en el versículo 41, y sumados a la iglesia. O como dice la Reina Valera, se añadieron a la iglesia. Ajá. ¿Quiénes? Dice el versículo 41, los que creyeron lo que Pedro dijo. 3,000 personas, dice allí mismo en el versículo 41, al final. Aquellas 3,000 personas creyeron lo que Pedro dijo. Ahora, ¿qué dijo Pedro? Si pusieron atención al pasaje, es fácil, ¿no?, darse cuenta qué es lo que les dijo Pedro a aquellas 3,000 personas. ¿De qué les habló? O más bien, ¿de quién les habló? De Jesús. Esas 3,000 personas creyeron lo que Pedro dijo acerca de Jesús de Nazaret. Pero no solo lo que dijo acerca de Jesús de Nazaret, sino lo que dijo acerca de ellos mismos también. Ajá. Pedro habló de Jesús de Nazaret principalmente, pero también se refirió a todos esos judíos que lo estaban escuchando. Ajá. ¿Qué les dijo? Bueno, ¿qué cosas creyeron esos judíos? Bueno, en primer lugar, esa multitud de judíos, 3,000, imagínate, creyeron lo que Pedro les dijo con respecto a ellos mismos. Ellos crucificaron al Señor Jesús. Versículo 36, como dice, lo clavaron en la cruz y lo mataron. Al escuchar esto acerca de Pedro, por medio de Pedro más bien, ellos no creyeron. Pedro se los dijo claramente, ustedes lo mataron. Lo clavaron en la cruz y lo mataron. Y ellos no creyeron. Ajá. Pero no solo creyeron eso, creyeron lo que Pedro dijo también acerca de Jesús. Él murió, fue sepultado, pero resucitó de los muertos. Versículo 32, que Dios lo levantó, dice claramente en el 32, Dios levantó a Jesús de los muertos. Y de esto, dice Pedro, todos nosotros somos testigos. Así que aquellos judíos creyeron lo que Pedro dijo, que ellos lo crucificaron, ellos lo clavaron en la cruz y lo mataron. Creyeron también que Cristo fue resucitado, Dios lo resucitó de entre los muertos, pero sobre todo creyeron las palabras de Pedro en el versículo 36. Vamos a leerlo nuevamente. 36. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, oigan, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Eso es lo que principalmente creyeron los judíos, que Jesús, ese hombre, Jesús de Nazaret, a quien ellos lo clavaron en la cruz y lo mataron y resucitó de los muertos, Dios lo hizo Señor y Mesías. En pocas palabras, lo que ellos creyeron de Jesús es esto: Jesús es el Mesías, el Cristo enviado por Dios. Lo que creyeron de Jesús es esto: Jesús es el Señor. Lo creyeron. Pedro les predicó, Pedro les anunció el mensaje del Evangelio, les habló acerca de Cristo, y por la obra del Espíritu Santo estos hombres lo entendieron, creyeron y se arrepintieron. La fe de esos 3,000 hombres era una fe genuina, sincera. No es, o no era, o no fue como la fe de mucha gente que únicamente dicen de labios para afuera: yo creo en Jesús. No, la fe de estos hombres era genuina, era sincera. ¿Cómo sabemos que era una fe genuina y sincera? Porque su fe la demostraron con obras. ¿No dice Santiago que la fe sin obras es muerta? ¿No dice Santiago que la verdadera fe viene acompañada de obras? Bueno, estos hombres demostraron su fe con obras. ¿De qué manera? Hicieron lo que Pedro les dijo que hicieran. ¿Qué les había dicho Pedro cuando preguntaron qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse sus pecados, bautícense, vuelvan a Dios y bautícense. Fue lo que hicieron. Fue lo que hicieron. Se arrepintieron de sus pecados, es decir, reconocieron su pecado. Ellos reconocieron su pecado y lo confesaron. Y una vez que lo hicieron, se volvieron a Dios, porque ellos sabían que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se arrepintieron de sus pecados, se volvieron a Dios
Y una vez que Dios perdonó sus pecados, entonces se bautizaron. Fueron bautizados. Se bautizaron en el nombre de Jesucristo, dice el pasaje, ¿no? Les dice Pedro, bautícese en el nombre de Jesucristo, del Señor Jesucristo. Fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en el nombre de Jesucristo? Y la respuesta es sencilla. Se bautizaron en el nombre de Jesucristo porque precisamente allí estaba el meollo del asunto. Allí, en Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Miren, ellos habían rechazado al Señor Jesús. Desde que el Señor Jesús comenzó su ministerio, los judíos en general, lo rechazaron. ¿Recuerdan Juan 1? Que dice que Jesús a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Lo habían rechazado. Y llevaron su rechazo hacia Cristo, lo llevaron hasta la máxima expresión. ¿A qué me refiero? Que lo clavaron en la cruz y lo mataron. A ese grado lo rechazaron, lo clavaron en la cruz y lo mataron. Ahora, en ese día, el día de Pentecostés en el que estamos leyendo, al bautizarse en el nombre de Jesús, ellos estaban reconociendo públicamente que se habían equivocado. Estaban reconociendo eso, su error, se habían equivocado con respecto a Jesús. Al bautizarse, estaban reconociendo su pecado. Ellos lo habían rechazado y lo habían matado. Al bautizarse, estaban reconociendo también públicamente que ahora ellos se identificaban con Jesús, al que antes habían rechazado, al que habían clavado en la cruz y lo habían matado. Pero sobre todo, al bautizarse en el nombre de Jesús, ellos estaban reconociendo públicamente que Jesús es el Señor, que Jesús es el Cristo, el Mesías. ¿Te fijas? Por eso es que Pedro les dice, bautícense en el nombre de Jesucristo, y ellos obedecen. Al hacerlo, ellos estaban reconociendo estas cosas que ya mencioné. Al hacerlo, sobre todo, repito, estaban reconociendo y proclamando públicamente que Jesús es el Señor, que Él es el Cristo, el enviado por Dios. Así que mira, hubo un cambio en ellos. Hubo un cambio que fue evidente en ellos, en esas 3,000 personas. Hubo un cambio, lo que conocemos como conversión. Ese día, esas 3,000 personas fueron convertidas. Y ese cambio, esa conversión, vino después de que creyeron en Jesús. Primero creyeron en Jesús y fueron convertidos. ¿Y cuándo creyeron en Jesús? Creyeron en Jesús cuando su corazón fue traspasado. ¿Recuerdas cómo dice el pasaje? Que las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Versículo 37. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. ¿Te fijas? Hubo un cambio en ellos y fue un cambio evidente. Fue evidente que hubo un cambio, pero repito, el cambio en ellos vino después después de que creyeron en Jesús, y ellos creyeron en Jesús después de que su corazón fue traspasado o transformado. ¿Ven el orden? Escucharon la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo obró en ellos, su corazón fue traspasado, transformado, compungido, como lo dice la Reina Valera, y se produjo el cambio, la conversión. Y entonces creyeron en Jesús. Y creyeron en Jesús a tal grado de que estuvieron dispuestos a identificarse con Él públicamente mediante el bautismo. Se bautizaron. Ahora, esto es importante. ¿Sabes por qué? Mira, antes de que hubiera un cambio externo en ellos, primero hubo un cambio interno en su corazón. Es así. Tiene que ser así.
¿Mm? Y ese cambio que hubo en el corazón de ellos, eso lo hizo Dios. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede obrar de tal manera en el corazón de una persona que esa persona cambie de manera radical en cuanto a su creencia o al concepto o idea que tengan respecto a Jesucristo. Y por cierto, hermanos, este es un milagro, ¿eh? Este es un milagro. Y yo me atrevería a decir que este es el milagro que vemos en Hechos 2, porque por lo regular cuando se lee, y muchos cuando leen este pasaje de lo que pasó en Hechos 2, sobre todo allá en el aposento alto, de cómo el Espíritu Santo fue derramado sobre los creyentes que estaban allí y se les repartieron lenguas de fuego, como llamas de fuego sobre su cabeza, y empezaron a hablar en otros idiomas, la gente pone su atención en eso. Y sí, Dios obró de tal manera en ellos, de modo que ellos hablaron en otros idiomas. Pero lo que pasó después, hermanos, eso sin duda que es un milagro. Eso es obra también del Espíritu Santo. El que 3,000 personas reconozcan a Jesús como Señor y Salvador, ese es el milagro. Y en eso es en lo que tenemos que alegrarnos y gloriarnos. Así que, dice el versículo 41, los que creyeron lo que Pedro dijo, fueron bautizados, ¿y qué más? Y sumados a la iglesia. ¿Ves el proceso? ¿Ves el orden? El apóstol Pedro predica el evangelio, el Espíritu Santo obra, esas personas entienden lo que Pedro está diciendo, su corazón es traspasado, reconocen su pecado, se arrepienten de su pecado, reconocen a Cristo Jesús como Señor, como el Mesías, se vuelven a Dios de corazón, creen, son convertidos y obedecen lo que Pedro les dice, se bautizaron, dando testimonio público de su fe en Jesús, y entonces fueron sumados a la iglesia ese mismo día. Ellos fueron sumados a la iglesia. Esas 3,000 personas, todos ellos, los que creyeron en Jesús, los que reconocieron que Él es el Cristo, los que reconocieron que Jesús es el Señor, los que se identificaron con Él cuando se bautizaron, los que se arrepintieron de sus pecados, los que se volvieron a Dios, aquellos cuyo corazón fue traspasado, aquellos cuyo corazón fue transformado, cuyo corazón fue regenerado. Ellos fueron sumados a la iglesia. Ese es el orden. Y ese es el requisito que Dios nos deja establecido en su palabra para que una persona llegue a formar parte de una iglesia o llegue a sumarse a una iglesia como la nuestra. Hombres y mujeres cuyo corazón ha sido transformado por Dios. Hombres y mujeres que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios de corazón. Hombres y mujeres en cuyo corazón, como dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, en cuyo corazón Dios brilló de tal manera que ahora esos hombres y mujeres pueden ver la gloria de Dios en la faz o en el rostro de Jesucristo. Y repito, esto es algo que solo Dios hace y es una bendición. Mira, vamos a ver otro pasaje ahora. Mateo capítulo 16, búsquenlo por favor. Mateo 16. Y yo sé que muchos están familiarizados con este pasaje. Mateo 16, versículo 13. (16:13) dice así: Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías,
y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Aquí vemos ahora al apóstol Pedro haciendo esta declaración lleno de convicción en su corazón con respecto al Señor Jesucristo. Tú eres, y le dice a él, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tremenda declaración. Pero miren lo que dice entonces el Señor Jesús. Primero le dice, bendito eres Simón, porque mi Padre que está en el cielo te lo reveló. Ahora, o sea, si tú, Simón, crees esto y estás convencido de esto acerca de mí, esto es porque mi Padre te lo ha revelado. Tú no lo recibiste. ¿Ah? Tú no lo aprendiste de ningún ser humano. Eso te lo reveló mi Padre. ¿Ah? Y lo hace Dios por gracia. Eso es una bendición. Pero entonces en el 18 le dice, ahora te digo que tú eres Pedro. Y le dice después, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Ahora miren, noten cómo Cristo se refiere a la iglesia como dice él, mi iglesia. Es así como dice, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y es que, hermanos, la verdadera iglesia es la iglesia de Cristo. Él es el dueño, Él es el Señor. Él es el dueño y Señor de la iglesia. Y como Él es el dueño y Señor de la iglesia, entonces Él dice cómo se han de llevar a cabo las cosas dentro de su iglesia. Pero Él dice, yo edificaré mi iglesia. Y quiere decir que entonces Jesús no solo es Señor y dueño de la iglesia, sino que Él es el constructor, el edificador de la iglesia, o como algunos dicen, Él es el arquitecto de la iglesia. Porque Él dice, yo edificaré mi iglesia. Y ahorita vamos a explicar lo que dice el Señor Jesús, pero un pasaje que creo que nos puede ayudar para entender esto está en la primera carta de Pedro. Vamos a leerlo, por favor, y ahorita vamos tratando de explicar esto que hemos leído aquí en Mateo. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Recuerden, tengan ahí en su mente lo que dice el Señor Jesús. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y vamos a ver entonces qué dice el apóstol Pedro en su primera carta. Primera de Pedro 2, versículo 4. Dice así el apóstol Pedro, versículo 4. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es, ¿qué cosa? La piedra viva principal del templo de Dios. ¿Quién es Cristo? Dice, la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, dice enseguida, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ahora miren lo que dice el 5. Y ustedes son, ¿qué cosa? Las piedras vivas con las cuales, oigan, Dios edifica su templo espiritual. Cristo entonces es la roca principal, y sobre esa roca que es Cristo, la iglesia está siendo edificada por todos los creyentes que son, como dice aquí el versículo 5, piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual, su casa, la iglesia. ¿Te has puesto a pensar en esto? Tú y yo, que estamos en Cristo, somos piedras vivas en ese edificio espiritual que es la iglesia. La iglesia que está edificada sobre la roca principal que es Cristo. Así que la iglesia de Cristo está formada por piedras vivas. Repito, la iglesia de Cristo está formada o edificada con piedras vivas, hombres y mujeres creyentes, quienes,
hombres y mujeres creyentes, quienes, al igual que el apóstol Pedro, reconocen, es decir, creen, no solo que Jesús es el Cristo o el Mesías, sino que creen y reconocen y confiesan que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Lo creen, están convencidos de eso y lo confiesan con su boca, igual que el apóstol Pedro. Y mira, cuando Pedro le dijo esas palabras al Señor Jesús, Pedro no solo estaba expresando una opinión académica sobre la identidad de Jesús, no. Las palabras de Pedro fueron una confesión sincera de la convicción que había en su corazón y en su mente respecto a Jesús. Dicho de otra manera, él estaba completamente convencido de lo que estaba diciendo, de lo que le dijo al Señor Jesús. Él estaba completamente seguro y convencido de que Jesús es el Cristo y es el Hijo del Dios viviente. De modo que cuando él hizo esa declaración, únicamente declaró lo que había en su corazón. Expresó con palabras la convicción que había en su corazón. Y esto nos enseña algo, hermanos, y es esto. Mira, una fe y una confesión correcta acerca de Cristo Jesús es indispensable no solo para la salvación, sino para pertenecer a la familia de Dios, a la iglesia. Lo repito, una fe y una confesión correcta acerca de Cristo Jesús es indispensable para la salvación, pero también para pertenecer a la familia de Dios, es decir, la iglesia. La iglesia, dicho de otra manera, está formada o está edificada con personas, piedras vivas, como ya lo leímos en Primera de Pedro, que reconocen, como el apóstol Pedro, que Jesús es el Mesías y que Él es el Hijo del Dios viviente. Eso es vital, es importantísimo, es indispensable para la salvación, pero también es indispensable para pertenecer a la familia de Dios, a la iglesia de Cristo. ¿Se van dando cuenta cuál es el requisito indispensable? Creo que va quedando claro, ¿no? ¿Cuál es ese requisito indispensable para pertenecer a la iglesia y, dicho ya de manera particular, para pertenecer a nuestra iglesia local? Hombres y mujeres que por la gracia de Dios hayan sido convertidos. Hombres y mujeres que por la gracia de Dios hayan nacido de nuevo. Hombres y mujeres que por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo puedan reconocer y quieran reconocer y proclamar esto: Jesús es el Mesías prometido y enviado por Dios. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Jesús es el Señor. Y esto es importante porque, así como en los tiempos del Señor Jesús, que unos tenían una idea de quién era Jesús, ¿recuerdan? Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Y le dijeron: bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas. A lo largo de la historia, mucha gente ha tenido ideas equivocadas de quién es Jesús. Y muchos de ellos parece que están en lo correcto. Muchos pudieran decir: bueno, sí, Jesús, yo creo en Jesús. Pudieran decir algunos: no, yo sí creo en Jesús. ¿Cómo no? Pues sí, fue un gran hombre que hizo cosas muy bonitas y enseñó cosas muy bonitas. ¿Y? ¿No dice la Biblia que aún los demonios creen y tiemblan? El hecho de que una persona diga y crea que Jesús fue un gran hombre, eso no le garantiza la salvación. Eso no le da la salvación. Hay una gran diferencia entre decir y creer que Jesús fue un gran hombre y que hizo cosas buenas, a decir y creer de todo corazón y confesar que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Porque muchos están dispuestos a reconocer que Jesús fue un gran maestro, un gran hombre, un gran profeta, todo lo que ustedes quieran, pero no están dispuestos a reconocer que Él es el Hijo de Dios, y menos que Él es Dios.
Hay una gran diferencia. Y ningún hombre, como dice la Biblia, ningún hombre puede confesar a Cristo sin la revelación del Padre, como le dijo Jesús a Pedro, y sin el testimonio del Espíritu Santo. Nadie, repito, nadie puede confesar a Cristo sin la revelación del Padre y sin el testimonio del Espíritu Santo. La confesión de Pedro aquel día fue una confesión personal. Él confesó su fe en Cristo Jesús, su fe personal. Pero eso fue posible porque su corazón, el corazón de Pedro, ya había sido regenerado, transformado por Dios. Dios había traído luz al corazón de Pedro. Y Pedro pudo ver la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Así que ahí está, hermanos, el requisito. Como iglesia, tenemos un requisito que es indispensable para que las personas que quieran ser miembros de nuestra iglesia lo sean. Y ese requisito es el requisito del nuevo nacimiento. Y vuelvo y repito, esto es indispensable. Que la persona haya nacido de nuevo. Que la persona haya sido transformada en su corazón por la obra del Espíritu Santo. Pregunta, tú que estás aquí, ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Si es así, ¿hay evidencias en tu vida de que has nacido de nuevo? ¿O no? Mencioné hace un momento el pasaje de Juan y quiero que lo veamos. Vamos a recordarlo. Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, hablando el apóstol Juan acerca de el verbo encarnado, ¿recuerdan? Se refiere a él como la luz verdadera que vino a este mundo, esa luz que alumbra a todo hombre. Dice en el versículo 9, aquel que es la luz verdadera, es decir, Cristo, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero, dice el versículo 12, pero a todos. ¿A todos? ¿A todos? ¿A todos quiénes? A todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Te fijas? A todos los que creyeron en él, en Cristo Jesús. A todos los que lo recibieron. Dios les dio el derecho de llegar a ser sus hijos. Y mira lo que dice el versículo 13. Ellos, es decir, ¿quiénes? Los hijos de Dios. Es decir, los que creyeron en Cristo Jesús. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento, oigan, que proviene de Dios. Personas, hombres y mujeres que han nacido de nuevo por medio de un nacimiento que proviene no de ningún ser humano, sino un nacimiento que proviene de Dios. Una obra que solo Dios puede llevar a cabo. Solo Dios. Así que mis hermanos, lo voy a decir claramente porque esa es la convicción que tenemos en el grupo de líderes de la iglesia, y es esta: con respecto a la membresía de nuestra iglesia, solo podrán ser miembros de nuestra iglesia aquellos hombres y mujeres en quienes haya evidencias claras de que han nacido de nuevo. Repito, solo podrán ser miembros de nuestra iglesia aquellos hombres y mujeres en quienes haya evidencias claras de que han nacido de nuevo, de que son salvos, de que son cristianos, de que son hijos de Dios.
Dicho de otra manera, solo cuando haya evidencias claras de una verdadera conversión, entonces una persona podrá ser aceptada como miembro de nuestra iglesia. Esto, repito, es un requisito indispensable. No lo podemos hacer a un lado. No debemos hacerlo a un lado. Y no debemos, y que Dios nos guarde, y les ruego que oren por mí y por el liderazgo, porque no debemos, nada más como hacen en muchas iglesias, aceptar a todo aquel que llegue. Y todo a estas alturas muchas veces lo hacen en aras de la inclusión y aceptan a todo el que llegue. No debemos hacer eso. Miren, hermanos, el arrepentimiento y la fe genuinas no se limitan solamente a una simple expresión de yo creo, o yo creo en Dios, o yo creo en Jesús. No, porque como dice la Biblia, lo mencioné hace un momento, también los demonios creen y tiemblan. Y no por eso son salvos. Y no por eso son cristianos. El arrepentimiento y la fe genuina se demuestran no solo con palabras, bueno, sí con palabras, con expresiones, con confesiones como las que hemos leído, ¿no? Del apóstol Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero no solo se demuestra con palabras, también se demuestra con acciones, con hechos, con una vida transformada. Y la palabra de Dios nos da la pauta para validar o para darnos cuenta, para distinguir si el arrepentimiento y la fe de una persona es genuina, es sincera o no lo es. Y vamos a ver un ejemplo. Miren, vamos ahora a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 3. Capítulo 3 y versículo 9. Mira cómo dice este pasaje. 3:9. Los que han, ¿qué cosa? Nacido. No nacimiento físico, sino espiritual. ¿Nacido en dónde? ¿Te fijas? Nuevo nacimiento. Los que han nacido en la familia de Dios, ya lo leímos en Juan, capítulo 1. Bueno, otra vez, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, oigan, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Ahí está. Claramente. Podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes no lo son. ¿De qué manera? Por su manera de vivir, por su conducta, por sus acciones, por sus actitudes. Si una persona dice que es salvo y dice que ha creído en Cristo Jesús, pero su vida no da muestra de un cambio sincero, genuino, real, bueno, pues tenemos motivos para pensar que esa persona en realidad no es hijo de Dios. Porque la verdadera fe se manifiesta con hechos, con acciones, no solo con palabras. ¿Recuerdan aquel pasaje, no? Segunda a los Corintios 5, y si quieren búsquenlo. Segunda a los Corintios 5, versículo 14. (5:14) Dice así, el versículo 14: sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Oigan, el amor de Cristo nos controla. Esa es una realidad para todos aquellos que están en Cristo, para todos aquellos que se han arrepentido sinceramente. El amor de Cristo nos controla.
Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. ¿Te fijas? Creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Esta es una realidad para todos aquellos que están en Cristo. Versículo 15. Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo, oigan, ya no vivan más para sí mismos. Más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo, oigan, se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Ahí está. Vuelvo y repito, esa es la realidad para todos aquellos que están en Cristo Jesús, para todos aquellos que se han arrepentido sinceramente de sus pecados, para todos aquellos que han experimentado ese nuevo nacimiento, esa transformación en su corazón que solo Dios puede hacer. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Y esa nueva vida se hace evidente con su manera de conducirse, su manera de vivir, sus acciones, su conducta, sus palabras, su manera de pensar. Ya no es el mismo. Es una nueva creación, una nueva criatura. El apóstol Pablo lo dice de otra manera. Busquen otro pasaje, Filipenses capítulo 1. Y esto es lo que esperamos como liderazgo de la iglesia. Lo que vamos a leer aquí también en Filipenses es lo que esperamos ver en aquellos hombres y mujeres que quieran ser parte de la membresía de la iglesia o de nuestra iglesia. Miren cómo dice Filipenses 1, versículo 9. Filipenses 1:9 le dice Pablo a los creyentes de Filipos: le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa. ¿Te fijas? Lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos de la salvación, del fruto de la salvación. Es decir, mira cómo lo explica el apóstol Pablo, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Déjame leerlo nuevamente, versículo 11. Que estén siempre llenos del fruto de salvación o de la salvación. Es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Eso es lo que esperamos ver en aquellos hombres y mujeres que quieran pertenecer a nuestra iglesia, que quieran ser miembros de nuestra iglesia. Esperamos ver en ellos el carácter justo que Jesucristo produce en ellos. El carácter justo que Jesucristo produce en todos aquellos que se han vuelto a Dios de corazón, que se han rendido a Él. Esperamos ver vidas transformadas, vidas cambiadas. No únicamente hombres y mujeres que digan yo creo en Jesús, sino que esa profesión de fe la demuestren con su vida, con su conducta. Así que, ¿qué esperamos en el liderazgo de la iglesia con respecto a la membresía? ¿Qué esperamos? Bueno, repito, esperamos ver en todos aquellos que quieran ser miembros de nuestra iglesia una evidencia clara de que han nacido de nuevo. Evidencia clara de que han nacido de nuevo. Oigan, y creo que vale la pena hacer la aclaración, porque no quiero que ninguno se vaya pensando algo que no es. Y sí quiero ser claro también en esto. Miren, no esperamos perfección humana. No la esperamos. Porque ninguno es perfecto. Comenzando con el que está hablando aquí al frente. No esperamos perfección humana. No esperamos que sean impecables en el sentido de que nunca pequen. Porque todos pecamos. Pecamos, incluyéndome. Lo que esperamos es que no vivan en pecado. Eso es lo que esperamos, que no vivan practicando el pecado. Esperamos ver evidencias, otra vez, evidencias claras de que han nacido de nuevo. Esperamos ver que con la gracia de Dios y con la ayuda de Dios se esfuerzan cada día por obedecer y agradar a Dios.
Esperamos ver en ellos el deseo sincero de servir a Dios. Esperamos ver en ellos el dolor, la tristeza cuando tropiecen, cuando pecan. Dolor de saber que han ofendido a Dios. Esperamos ver en ellos la disposición de arrepentirse y de recomponer lo mal que hayan hecho. Esperamos ver en ellos el deseo de caminar en santidad y en el temor de Dios. Eso es lo que esperamos. Y vuelvo y repito, hermanos, oren por la iglesia, oren por mí, oren por el liderazgo, porque nos podemos equivocar. Y probablemente nos vayamos a equivocar. Oren. Pero quiero que se lleven esto. Miren, la verdadera fe, la fe genuina, no se manifiesta únicamente con palabras, se manifiesta con una vida transformada. El nuevo nacimiento, la verdadera conversión se manifiesta de esa manera, con una vida transformada, no perfecta, pero sí una vida transformada, en mayor o en menor nivel, pero una vida transformada. Y debemos de tener cuidado. Miren, en el libro de Hechos, creo que me quedan unos minutos, voy a aprovecharlo tantito. En el libro de Hechos, capítulo 8, encontramos el ejemplo de un hombre, y lo van a recordar también. Hechos, capítulo 8 y versículo 9. Oigan, un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí en Samaria, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe. Dice, creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Y miren, versículo 13. Luego el mismo Simón creyó, ¿y qué más? Y fue bautizado, creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares donde él iba y estaba asombrado por las señales y los milagros que Felipe hacía. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre estos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener este poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Oigan lo que le dice Pedro, versículo 21. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor, tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Y mira cómo responde Simón, versículo 24. Oren al Señor por mí. Ve este hombre. Era para que él hubiera caído ahí rendido y decir, perdóneme, es cierto, he pecado. Pero no, dice él, oren ustedes por mí. Que no me sucedan estas cosas que han dicho. Un hombre que había hecho una profesión de fe, un hombre que se había bautizado, pero su corazón no había sido traspasado, transformado, regenerado.
¿Entienden lo que quiero decir con esto? ¿Ah? Por eso es que tenemos la convicción, el liderazgo de la iglesia, que quienes han de ser miembros de la iglesia han de dar evidencias claras de haber nacido de nuevo. Aunque vengan y digan, bueno, yo creo en Cristo Jesús. Aunque vengan y digan, bueno, yo ya me bauticé. Bueno, sí, sí. Pero ¿y tu vida cómo está? ¿Tu vida da evidencias de que has nacido de nuevo o no? Y es probable que, por eso les decía que oren por nosotros, porque es probable que nos podamos equivocar y muy probablemente va a suceder. Que aceptemos a alguien como miembro de la iglesia, una persona así como Simón, que diga creer, una persona como Simón que incluso se haya bautizado, pero que más adelante su vida dé evidencias de lo que realmente es, que no es hijo de Dios, que su corazón no ha sido transformado. Si eso pasa, entonces nosotros, con la ayuda de Dios, y aquí es donde les digo que oren por nosotros, porque con la gracia y con la ayuda de Dios tendremos que ir con esa persona y decirle, tú no tienes parte entre nosotros, porque tu manera de vivir demuestra que no has nacido de nuevo. Oren por la iglesia, hermanos. Oren. Ajá. Y bueno, ya en los minutitos que me quedan para terminar. Miren, en cuanto a la membresía de la iglesia, en cuanto a la membresía de nuestra iglesia, es Dios, hermanos. Es Dios quien establece los requisitos, no nosotros. Es Dios. Es Dios quien dictamina en su palabra, y lo hemos visto, quién puede y quién no puede ser parte de su familia y por lo tanto miembro de una iglesia local. La membresía de la iglesia o de nuestra iglesia está, oigan, y esto también, quiero ser claro en esto, la membresía de nuestra iglesia está y estará disponible para todo aquel que quiera ser miembro de ella. Lo repito, la membresía de nuestra iglesia está y estará disponible para todo aquel que quiera ser miembro de ella. Pero todos los que quieran ser miembros de esta iglesia tendrán que cumplir con este requisito que hemos visto hoy. Este requisito establecido por Dios. ¿Queda claro? Creo que sí, ¿verdad? Los que no cumplan con este requisito o no quieran aceptar este requisito, sencillo, no podrán ser miembros de esta iglesia. Y, como lo comenté al principio, junto con este requisito que lo consideramos indispensable, hay otros requisitos que como iglesia también tenemos. Uno de ellos es el ser bautizado. Y eso va de la mano, ¿no?, con lo que hemos visto. Si una persona ha nacido de nuevo, bueno, entonces no tendrá ningún problema en ser bautizado o en bautizarse. Pero después de esto, como iglesia también tenemos algunos requisitos que esperamos que todos aquellos que quieran ser miembros de la iglesia los cumplan. Uno de esos requisitos es completar el proceso de membresía que tenemos. Tenemos ya definido un proceso de membresía. Y esperamos que quienes quieran ser miembros de nuestra iglesia cumplan o completen ese proceso de membresía. Esperamos que lean. Tenemos también un material de apoyo para el proceso de membresía. Es un cuadernillo delgadito. Esperamos que lean ese material, que lo lean, que estén familiarizados con él. Esperamos que estén de acuerdo con lo que creemos como iglesia. Es obvio y sería incongruente que alguien quiera ser parte o miembro de la iglesia y al mismo tiempo que no está de acuerdo con lo que creemos en la iglesia. Entonces esperamos que estén de acuerdo con lo que creemos como iglesia, y eso lo van a encontrar en ese cuadernillo que les vamos a dar a cada uno, para que lo lean y lo mediten y lo estudien. Y esperamos que firmen un pacto de membresía, un compromiso
mediante el cual precisamente se comprometan con la iglesia. A mí me queda claro una cosa con respecto a esto. Miren, todos aquellos que tengan temor de Dios y amen a la iglesia, aquellos, repito, que tengan temor de Dios y amen a la iglesia, a esta iglesia, y quieran ser miembros de ella, no van a tener ningún problema en aceptar los requisitos que ya mencioné. El requisito que ya vimos en la palabra de Dios y estos requisitos que también ya he mencionado. Algo más con respecto a la membresía, hermanos. Miren, todo esto es voluntario. Y esto también quiero que quede claro. Es voluntario. Es decir, quien quiera ser miembro oficial de esta iglesia, lo será de manera voluntaria. Y de manera voluntaria va a aceptar estos requisitos. No le vamos a imponer nada a nadie. Queremos que sea completamente voluntario. Ahora, a lo mejor alguno piense, y probablemente alguno haya que piense así, oiga pastor, pero yo ya llevo muchos años en la iglesia, esta es mi iglesia, yo ya soy miembro de ella, tengo que hacer todo esto que ella dijo. Bueno, entonces yo diría, bueno, si ya te consideras miembro de esta iglesia, si consideras que esta es tu iglesia, entonces no vas a tener ningún problema en aceptar voluntariamente estos requisitos. Porque será mero formulismo para ti. Y algo más, hablando del nuevo nacimiento, mira, y hablando de la salvación también. Hermanos, y todos los que estamos aquí, mira, la salvación no depende de ser miembro de una iglesia local. Y esto lo digo porque no quiero que haya por ahí un malentendido. No quiero que alguien vaya a pensar y decir, bueno, pues entonces si soy miembro de la iglesia, entonces quiere decir que ya soy salvo. No, no es así. La salvación no depende de ser miembro de ninguna iglesia local. Dicho de otra manera, ser miembro de una iglesia local no es garantía de ser salvo. No lo es. No te confundas, por favor, repito, ser miembro de una iglesia local no es garantía de ser salvo. Tienes que nacer de nuevo. Para ser salvo tienes que nacer de nuevo. Tienes que reconocer y confesar a Jesucristo como el Mesías enviado por Dios, como el Hijo del Dios viviente, como el Señor de señores. Si no has nacido de nuevo, ¿recuerdas las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo? El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y eso es para todos, no nada más para Nicodemo. Si no has nacido de nuevo, tú que estás aquí, si no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No eres salvo, no eres cristiano. Aunque seas miembro de esta iglesia o de la mejor iglesia local que pueda haber en el mundo. No eres salvo. Lo que queremos principalmente para ti, oye bien, lo que queremos principalmente para ti no es solamente que seas miembro de esta iglesia y ya, no queremos eso. Lo que queremos para ti es lo más importante, es que Dios te dé el derecho de ser llamado tu hijo. Lo que queremos para ti es que seas una nueva criatura. Lo que queremos para ti es que nazcas de nuevo. Eso. Porque de nada servirá que seas miembro de esta iglesia o de cualquier otra si no has nacido de nuevo. Así que nuevamente la pregunta que de ti, y esto incluye también a los niños que están aquí. ¿Has nacido de nuevo? ¿O no? ¿De veras hay en tu vida un cambio evidente de esa obra poderosa que solo Dios puede hacer en las personas? ¿De veras tu vida está siendo cambiada, transformada por Dios? ¿Puedes decir, ya no soy el mismo? ¿La gente que te conoce puede decir, ya no eres el mismo? ¿Ya no eres la misma? ¿Hay evidencia de que has nacido de nuevo? Si es así, dale la gloria a Dios. Porque eso es algo que solo Dios puede llevar a cabo en tu vida.
y vive para Él. Vive para Él, obedécele, sírvele. Y la manera de servir a Dios es sirviéndole a Él, sirviendo a la iglesia. Y la manera de servir a la iglesia es siendo parte de la iglesia. No podemos servir a la iglesia si no somos parte de ella, obvio. Así que, hermanos, he aquí algo más que hemos visto. En la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a ver, quiero comentar también, o quiero que veamos algunas cosas que esperamos o esperaremos de todos aquellos que sean o son miembros de la iglesia. Porque no se trata nada más de ser miembro y ya. Esperamos algunas cosas de ustedes. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Sale? Y luego también veremos lo que ustedes pueden esperar de la iglesia. Porque ser miembro de la iglesia trae responsabilidades, pero también trae beneficios o privilegios. Pero lo veremos ya en los próximos domingos. Por el momento vamos a orar. Pónganse de pie, por favor.